Hola mundo, yo soy Miro Spies y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el estilo arquitectónico colonial. Antes que nada les anticipo que quizá no sea esto a lo que están acostumbrados. Cuando estuve investigando para este video encontré varias revistas y páginas demás que tratan de explicar el estilo colonial, pero no lo explican solo como que dan un poco de vueltas y muestran algunas imágenes y todo, pero la mayoría de imágenes que presentan en realidad corresponden al estilo colonial de Estados Unidos y es que se ha hecho como una mezcolanza de diferentes estilos coloniales y a eso he visto que le empiezan a llamar estilo colonial contemporáneo. Si quieren que hable de eso en otro video, por favor háganmelo saber y no estoy muy segura de cómo lo voy a resumir, pero haré el esfuerzo. Y es que el estilo colonial es muy amplio porque en realidad es un estilo que surge cuando una cultura o un país coloniza a otro país y va de cierta forma imponiendo el estilo que están trayendo como extranjeros. Se hace generalmente un poco de mezcla porque no es lo mismo hacerlo en otro lugar en el que se hacía originalmente y traerlo a un lugar diferente. O sea, va a sufrir algunos cambios y por eso se crea un nuevo estilo que es un estilo colonial. Y se le llama así precisamente por esa parte que la cultura extranjera coloniza a una cultura ya existente. Generalmente cuando pensamos en colonial nos imaginamos más lo que corresponde a América Latina, pero en realidad esta es una situación que se da en todas partes del mundo, no es exclusivo ni de México, ni de Colombia, Perú, ni de América Latina. De hecho también hay estilo colonial en Estados Unidos porque ellos fueron colonizados por Inglaterra, pero para acotar un poco más esto, me voy a estar refiriendo únicamente al estilo arquitectónico colonial mexicano, porque incluso limitarme a Latinoamérica sigue siendo algo muy amplio y vamos a ver que incluso hablando del estilo colonial mexicano sigue siendo muy amplio. Esto porque este estilo abarca desde la llegada a los españoles aquí a tierras mexicanas, de tierras aztecas, hasta la independencia, cuando dejamos de ser Nueva España y nos convertimos en México. Todo ese tiempo la arquitectura que se estuvo creando fue arquitectura colonial, porque fue una arquitectura que fue impuesta, que fue colonizada, que fue comiéndose a la arquitectura que ya teníamos aquí. Entonces llegan los españoles. Por cierto, todos los estilos arquitectónicos van muy de la mano con la historia general y la historia de la arquitectura. Entonces, en esa época no existían como tal países, sino eran zonas habitadas por comunidades diferentes, distintos grupos indígenas. Por ejemplo, en México, los purépechas, los aztecas, los otomíes, etcétera, etcétera. Entonces, al momento que llegan los españoles y colonizan, no solo se fusionan dos culturas, sino que se van fusionando varias dependiendo del lugar en el que se está haciendo esa colonización, esa mezcla, porque estos pueblos ya tenían sus costumbres, que bien podrían ser similares unas de otras, pero tenían reglas, costumbres, formas de construir, arquitectura diferente. Entonces, esa misma arquitectura que llega de los españoles se mezcla con la que hay en cada locación. Ahí ya vamos a tener como ciertas variantes. Pero además esto no se ve afectado solamente con las culturas que ya existían en México, sino también esto se ve reflejado con las ciudades de las que eran originarias los españoles que iban colonizando aquí. En México aparentemente fuimos muy influenciados por la cultura andaluz, propia de Andalucía. Entonces se crea esa mezcla de arquitectura. Sí es impuesta como tal por las corrientes europeas que ya existían, como puede ser el barroco o el gótico, pero no se puede hacer tal cual
la arquitectura como se hacía en Europa, porque para empezar no hay mano de obra especializada acá en México, entonces tienen que enseñar a las personas de las que puedan disponer para que construyan, no van a construir de la misma forma. Además, los recursos que tienen allá y los que tienen aquí no son los mismos. Si bien la piedra podría parecer similar, tal vez ya no resulte tan similar y van surgiendo esas pequeñas diferencias. Y es así que una cosa que también caracteriza la arquitectura colonial es el uso de materiales locales. Principalmente encontramos piedras, distintos tipos de piedras de acuerdo a la región donde se está haciendo esa arquitectura, adobe o barro, madera y ladrillos principalmente. Y como mencioné, este periodo comprende bastante tiempo, es toda la época colonial. Entonces también a lo largo del tiempo va evolucionando. Por eso es muy complicado cuando alguien está hablando de un estilo colonial, se tiene que ser muy específico, como ya mencionaba, colonial de qué zona. Generalmente si estás hablando aquí en México te estás refiriendo al estilo colonial mexicano. Si estás hablando en Colombia estás hablando del estilo colonial colombiano, etcétera, etcétera. Pero además más o menos de qué época y además de qué edificios estás hablando. Generalmente cuando alguien menciona estilo colonial en esta época lo pretende emplear en una casa, en una vivienda. Pero cuando se hizo originalmente, empezó más en edificios religiosos, templos, parroquias y demás, porque era parte de la colonización. Y en la arquitectura en general así es, cada estilo, cada época, bueno, hasta cierto punto de la historia, se veía más las características de ese estilo en la arquitectura religiosa. Y algunas de esas características se iban adaptando a las demás construcciones, empezando por edificios públicos, después a casas gubernamentales, o sea, las viviendas de personas con un nivel social muy alto y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de estilo colonial, aquí en México, también vamos a tener primero los edificios religiosos, y vamos a ver, aparte de la combinación que ya había mencionado, que es un estilo europeo con un estilo mexicano o un estilo indígena, va a haber otro detalle. En Europa los estilos son mucho más marcados, el barroco, el neoclásico, el gótico, son mucho más marcados. Pero aquí en México, me imagino que también sucede el caso en Latinoamérica, a veces los estilos no son tan marcados. Hay un templo que tiene elementos de un estilo y elementos de otro. Esto precisamente porque las personas que construían, pues básicamente estaban tomando de referencia lo que les gustaba en Europa, de ciertos estilos europeos. Entonces, como que agarraban una cosa de aquí y de allá y medio mezclaban. No sucede en todas las construcciones o en todas las obras. Hay algunas que se ve claramente que son barrocas y son exclusivamente barrocas, aunque, repito, que corresponden al periodo colonial. Pero sí se da mucho esa situación de que de repente ves una cúpula muy barroca y una fachada neoclásica, por poner algún ejemplo, y hecho con materiales que no se usarían en Europa. Ahora, pasando a la vivienda, también vamos a encontrar divisiones muy importantes, porque había viviendas muy grandes, pertenecían a personas con un estatus social bastante alto, los estratos sociales estaban muy delimitados. Entonces estaban las haciendas y donde vivía el resto de la población. En realidad una hacienda no nada más era la vivienda de una persona, sino que una hacienda se podría considerar como una especie de mini ciudad, porque en esa hacienda había establos, estaba la casa de la persona propietaria o de la familia propietaria de la hacienda, pero además tenía hasta especies de tiendas, algunas tenían escuelas para la gente que vivía en esa hacienda. Era como una especie de mini ciudad.
las personas que trabajaban para ese hacendado tenían sus propias casas, pero digamos que la vida en común se vivía en la hacienda, ellos trabajaban para la hacienda. Entonces, la estructura que conocemos ahora, que le llaman la hacienda tal, la hacienda Cortés, la hacienda fulana, etcétera, etcétera, en realidad se llama casco de la hacienda. El casco de la hacienda es la vivienda del propietario de la hacienda. Y efectivamente es una estructura bastante grande con múltiples habitaciones y que comprende también establos y demás, pero esa no era la totalidad de la hacienda. Ahora, hablando propiamente de la estructura de la hacienda, la mayoría tenían forma de L o de U. También va a variar la forma que tenían las haciendas y un poco su estructura, también la estética va a ir variando dependiendo de la zona por el tipo de clima y materiales, como ya me había mencionado. Las fachadas de las haciendas eran relativamente o son relativamente sencillas, y una característica muy típica de la arquitectura colonial son los muros muy anchos. Podemos encontrar muros de medio metro, de metro, muros increíblemente anchos, y la mayoría de ellos hechos con adobe o con una mezcla de piedras con barro de uno, barro de otros, arcillas, pero muy anchos. Además, estos muros anchos tenían espacios relativamente pequeños. Las ventanas que encontramos son en su mayoría estrechas y en vertical. Esto muy seguramente para no afectar a la estructura como tal de la vivienda, de la hacienda. Y estas dos características, muros anchos y aberturas pequeñas, las vamos a encontrar también en las casas de las ciudades. Las haciendas estaban en el campo, pero también empezaron a haber ya ciudades como tal, en donde las casas estaban ya sea juntas o mucho más juntas que una hacienda. Y estas casas, mucho más pequeñas que una hacienda, más parecidas a las que tenemos, a las que conocemos actualmente, también tenían muros anchos, probablemente no tan anchos como los que podríamos encontrar en una hacienda, y también sus aberturas eran pocas y eran estrechas. Principalmente vamos a encontrar este tipo de aperturas pequeñas y estrechas en edificios anteriores, digamos que a la Revolución Industrial, porque la misma estructura no permitía hacer espacios abiertos, o sea, bueno, propiamente se llaman vanos. Vanos es el hueco, ya sea de una puerta o de una ventana. Entonces, a partir de ahora les voy a llamar vanos. Hasta antes de la Revolución Industrial, los vanos eran relativamente pequeños comparándolos con la parte de la construcción, porque no se podían permitir vanos más grandes, porque entonces se iba a caer. Entonces, para evitar problemas, pues hacían esos espacios un poco más pequeños. Y con la revolución industrial, con nuevos materiales, entonces se podía calcular, o a partir de entonces se puede calcular espacios mucho más abiertos sin que afecte a la estructura. Esa es una de las principales razones por las que hay aberturas tan pequeñas. Otra puede ser un clima muy extremo. También hay otros tipos de ventanas que se llaman ojo de buey. Son bastante más estrechas, bastante pequeñas en realidad, y las podemos encontrar en las partes más altas del edificio. Por cierto, estas paredes también suelen ser bastante altas, y las entradas, las puertas principales y algunas laterales suelen ser bastante altas. La altura suficiente para que pudiera entrar una persona a caballo. Esta es la principal razón por la que son tan altas. Y además, el techo también era considerablemente más alto que lo que conocemos ahora. Esto se repetía tanto en las haciendas como en las viviendas un poco más pequeñas, generalmente encontradas en ciudades. Como mencioné, a lo largo del tiempo algunas de estas cosas fueron evolucionando. Las casas, ya no las haciendas, las encontramos en estructuras ya sea un cuadrado o rectángulo. Las fachadas no son tan importantes, generalmente encontramos
fachadas totalmente planas y únicamente adornadas en los dinteles, ya sea de puertas y o ventanas. Y este adorno del dintel podría ser con madera o con piedra, generalmente piedra de cantera. Algo que resaltará un poco estos dinteles, pero ese sería el máximo adorno que encontraríamos en exteriores. Y la importancia de la casa se le daba al interior. Tenemos estos patios centrales, que es básicamente un jardín interno al centro. Alrededor de este jardín se disponían las habitaciones, distintas habitaciones, para un uso o para otro. Y la mayoría tenían como una especie de terraza techado entre el patio central y las habitaciones, y podríamos encontrar distintos tipos de columnas o columnetas. Pueden ser de piedra, del mismo material de la construcción, y muchas veces unidas en arcos. Estos arcos no son tanto un adorno, sino más bien son estructurales. Otra parte muy importante de las viviendas en la época colonial era el zaguán, que es una especie de recibidor sala muy común en las viviendas. Podríamos decir lo que es el recibidor mexicano, solo que es un espacio un poco más grande que el típico recibidor, y es una característica muy típica del estilo colonial. En algunas ocasiones el zaguán tenía un espacio un poco más alto que el resto de habitaciones. Y otra característica también típica de esta arquitectura, especialmente en la zona centro del país, son los techos. Los techos eran ya sea planos o a dos aguas, y generalmente estaban sostenidos por vigas de madera y tenían una especie de... bueno, de acuerdo al tiempo lo iban haciendo de formas distintas. Podía ser con tejas, con paja y barro, pero casi siempre se podía ver la estructura de las vigas en la parte de abajo. Y repito, podían ser planos. Estos techos planos casi siempre tenían una ligera inclinación para que no se estancara el agua, o a dos aguas, pero las dos aguas no son tan marcadas como podríamos encontrar en el estilo colonial, por ejemplo, de Estados Unidos. Y muchas veces cuando alguien te pide un diseño arquitectónico y te pide estilo colonial, casi siempre están buscando techos a dos aguas bastante más marcados, que repito, son mucho más típicos de regiones como Estados Unidos. Otra cosa que cabe destacar es que también podemos ver una influencia mudéjar, una influencia musulmana en la arquitectura colonial. Esto es porque los musulmanes estuvieron influenciando a los españoles en muchas cosas, incluyendo la arquitectura, y eso nos fue traído a nosotros. Entonces podemos ver algo de esa influencia en el estilo colonial. Así que en resumen, las características de una vivienda colonial son el patio central, muros anchos, aberturas pequeñas, columnas y o arcos, en algunos casos bóvedas o cúpulas, el uso de materiales de la región como madera, piedra, barro y paja, y fachadas sencillas cuyos principales adornos encontramos únicamente en los dinteles. Espero que este video haya sido muy útil. Si quieren que explique otro estilo arquitectónico, déjenme sus comentarios. Les dejo este video sugerido por aquí y nos vemos en uno próximo. ¡Paz!